Hola alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a su taller número 5 de hemostasia y coagulación. Este va a ser un taller un poco diferente. Ya van a entender por qué a medida que vayamos avanzando. Lo primero que vamos a conocer en este taller es un poco de cómo funciona la hemostasia, qué es primero, cómo funciona la coagulación, cómo de nosotros cortarnos, pasar a tener ahí una costrita, y qué implicancias va a tener esto en la atención odontológica. No tanto por el hecho de la coagulación propiamente tal, sino tenemos que entender bien cómo funciona este proceso para entender qué patologías pueden verse afectadas. Por ejemplo, personas que toman terapia con anticoagulantes, como el TACO, que es como el nombre principal, ¿verdad? Personas que tengan alguna enfermedad hereditaria o trastorno genético que no le permita coagular de la manera correcta, como la hemofilia o la enfermedad von Willebrand, que la vamos a ir viendo poco a poco. Antes de empezar a mostrarles videos y cosas, quiero que, bueno, saquen las cabritas y presten mucha atención. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser explicarles con mis palabras cómo funciona un poco el proceso de la coagulación, ¿ya? Después de que yo les explique, les voy a mostrar videos con mucho más detalle para que lo vayan entendiendo. Entonces, ¿cómo ocurre todo? Nosotros en un inicio, ¿verdad? Tenemos nuestros vasos sanguíneos. Nuestros vasos sanguíneos, como se pueden ver aquí en la imagen. La idea de estos vasos sanguíneos es que nosotros podemos tener esta cascada de la coagulación que se le llama, puede existir de dos formas, una interna y una externa, ¿ya? La interna es cuando las plaquetas, que son las básicas encargadas de la coagulación, detectan superficies irregulares dentro del vaso sanguíneo. Recuerden cuando hablamos con el tema del colesterol, que el colesterol genera esto que se tapan las arterias, ¿verdad? Y va generando superficies irregulares. Las plaquetas pueden detectar esto y se van a empezar a agregar. Y van a empezar a formar un coágulo en esa zona que se llama trombo. Esa es una vía en la cual se puede producir la coagulación, ¿verdad? Una vía intrínseca, o sea, dentro de nuestro cuerpo. Y además tenemos otra que es la más común, que es la vía extrínseca, o sea, fuera de nuestro cuerpo. ¿Cuándo ocurre esta vía? Es la vía en que nosotros nos cortamos. Si nosotros estamos cocinando, nos pasamos a llevar con el cuchillo, nos cortamos un dedo, ya, esa herida va a empezar a producir esta cascada de la coagulación que vamos a ir viendo cómo funciona. Yo les voy a explicar la vía extrínseca completa, desde que nos cortamos hasta que se forma esta etapa de la hemostasia, ¿ya? Para que de esta forma nosotros podamos entenderlo mejor. Lo primero que pasa, como ya les dije, vamos a hablar de la vía extrínseca. Nosotros nos cortamos el dedo con un cuchillo. Ese cuchillo atravesó la piel, ¿verdad? Y de pasada cortó varias venas y arterias. Imaginémonos que esta que está acá es una arteria. Lo primero que pasa cuando se corta la arteria, que es este espacio que nosotros vemos acá, donde se cortó, ¿ok? Este espacio donde se ve la flecha morada es el espacio donde se cortó y tenemos la lesión, ahí dice. En este espacio, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero es una vasoconstricción, o sea, esta arteria que se cortó para evitar que siga perdiendo sangre, lo que hace es que se contrae un poquito para que de esa forma ya no siga saliendo tanta sangre por ese hoyito. Además, nosotros en el endotelio se le llama a la piel, o sea, al epitelio que cubre a los vasos sanguíneos, ¿ya? Tienen un endotelio. Además, cada vaso sanguíneo está compuesto por músculo y por colágeno. De eso están compuestos los vasos sanguíneos. Se nos cortó. Cuando se corta un vaso sanguíneo, el colágeno que está formando las paredes de la arteria se libera y se expone, ¿ya? Además de que se expone ese colágeno, se va a liberar un factor que se llama factor von Willebrand, que es lo que vemos acá abajito, en la hemostasia primaria. Ya lo primero que pasa es la vasoconstricción, se apretó el vaso sanguíneo, se acabó ese paso. Siguiente paso, como se empezaron a liberar
el colágeno y este factor von Willebrand que está metido dentro del colágeno, están como entrecruzados, que normalmente estaban dentro de la pared del vaso sanguíneo. Nunca estaban en contacto con las cosas que están dentro del vaso sanguíneo, o sea, las plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, vitaminas, minerales y todo lo que hay dentro dando vuelta en la sangre, nunca están expuestos al colágeno ni al factor von Willebrand. Pero cuando nosotros nos cortamos y nos rompimos ese vaso sanguíneo, esa pared dejó expuesto este colágeno y el factor von Willebrand, ¿ya? El factor von Willebrand se abrevia así, como se puede ver acá, que es una VWF, factor von Willebrand. Este factor es súper importante porque es el que nos va a iniciar la cascada de la coagulación. Vamos a hablar un poco de la hemostasia primaria. La hemostasia primaria viene después de la vasoconstricción. Y cuando parte con este factor von Willebrand que quedó expuesto, va a hacer que las plaquetas que están circulando por la sangre constantemente van a detectar este factor von Willebrand y se van a unir a él. Por tanto, una plaqueta, cuando se une a este factor von Willebrand, va a empezar a, bueno, se le llama plaqueta activada, porque la plaqueta, cuando está dando vueltas por la sangre, está como media dormida y está desactivada. Cuando despierta y ve al factor von Willebrand, va y se pega. Al pegarse, la plaqueta se activa y se le llama plaqueta activada. Cuando una plaqueta está activada, empieza a liberar gránulos, que son como señales químicas. ¿Para qué? Para llamar a más plaquetas a que vengan a unirse. Y estas señales químicas van a estar dando vueltas justo en esa zona donde está la herida y las plaquetas que pasen van a detectar estas señales químicas y se van a activar y se van a pegar. Y de esta forma se empieza a ocurrir un proceso que se le llama, bueno, reclutamiento, que es el reclutamiento cuando empiezan a llamarse las plaquetas en ello, y se le llama agregación plaquetaria. A toda esta etapa en que las plaquetas se empiezan a llamar entre ellas y se empiezan a unir, se le llama agregación plaquetaria. Recuerden que todo esto partió con el factor von Willebrand, que es este factor que quedó expuesto dentro del colágeno que estaba en el vaso sanguíneo. Entonces, la etapa de la agregación plaquetaria va a llegar a un punto en que todas estas plaquetitas se van a empezar a unir, y se les va a llamar tapón hemostático primario, que son puras plaquetas unidas entre ellas, ¿ya? Eso es la hemostasia primaria. Vamos con la siguiente. Después nosotros vamos a tener la hemostasia secundaria, porque estas plaquetas que están unidas entre ellas no son suficientes para producir una costra como estable, digamos. Necesitan más cosas para poder ser más estable y tapón plaquetario primario sea más durito, porque al principio es como una masita así muy blanda. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después estas plaquetas, cuando ya están unidas, empiezan a ocurrir la cascada de la coagulación. Empiezan a liberar más factores tisulares y empiezan a liberar más sustancias. Y lo que terminan haciendo es que dentro de la sangre, dentro de todas las cosas que hay, aparte de glóbulos rojos, glóbulos blancos y todas las cosas que ya les mencioné, nosotros tenemos unas cositas que se llaman fibrina, ¿ya? Esta fibrina, bueno, hay bastantes cositas, les voy a explicar en detalle en las clases del viernes lo de la cascada de la coagulación. Pero al final lo que termina es que el fibrinógeno, que está dando vueltas por la sangre, se transforma en fibrina. Y esta fibrina lo que va a hacer es que va a ocupar como una malla y una red alrededor de todas estas plaquetas que estaban dando vueltas por la sangre y que se juntaron y que formaron este coágulo primario, y esta fibrina la va a tapar y va a hacer esta malla mucho más estable y va a lograr y producir la costra completa. Eso es básicamente la hemostasia secundaria, cuando toda esta cascada de la coagulación terminan en producir la fibrina para que se genere estabilidad en esta plaquetita, ¿ya? En este coágulo que se nos está formando. Aquí nosotros ya hablamos de que tenemos el coágulo completamente formado después de que la fibrina ya hizo esta red alrededor de las plaquetas. Como les decía, en la clase teórica les voy a explicar en mayor detalle esta cascada de la coagulación. Y nosotros ya tenemos esta plaqueta formada aquí, este trombo completo, que nos va a hacer, que va a evitar que siga saliendo sangre. Pero este trombo que está formado
no puede estar eternamente ahí, ¿verdad? Se tiene que destruir en algún momento, porque si no, nosotros ya vimos que este trombo que no se destruye al momento puede quedar dando vueltas por la sangre, puede tapar una arteria y puede producir eventualmente un infarto. Por tanto, después de que ya se sanó el epitelio, se sanó esa herida que no habíamos hecho con el cuchillo, la misma plaqueta, este mismo trombo que va a estar aquí dando vuelta, va a liberar unos factores que van a generar la fibrinolisis. ¿Se acuerdan qué era la fibrina? La fibrina era esta malla que estabilizaba la plaqueta. Y cuando ya llega a un punto que son como 48 horas después o 72 horas después, este mismo coágulo va a liberar factores de fibrinolisis. O sea, va a hacer que todas estas fibrinas que estaban dando la estabilidad se empiecen a destruir. Eso ayudado de los neutrófilos y los glóbulos blancos, que también se van a empezar a comer todos estos restos de cosas que empezaron a botar las plaquetas. Y al final se va a terminar de destruir todo este trombo, pero ya la pared del vaso sanguíneo va a estar completamente recuperada. Estas son las etapas de la coagulación. Hemostasia, vasoconstricción, hemostasia primaria, hemostasia secundaria y los procesos de trombo o trombinolisis. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar dos videitos para que les quede todo esto mucho más claro y más explicado. Vamos a ver. La hemostasia es el sistema del organismo que evita la pérdida de sangre tras una rotura vascular. El proceso puede ser dividido en tres partes. Fase vascular. Vasoconstricción, cerramiento de los vasos sanguíneos. Se produce por la contracción del músculo liso presente en la superficie del vaso sanguíneo o bien rodeando a este. El músculo liso de la pared vascular está inervado por el sistema nervioso autónomo. Fase plaquetaria. Ante la rotura del vaso sanguíneo quedan libres estructuras que en condiciones normales están ocultas. Las células que recubren el vaso liberan una sustancia que inhibe la agregación y las plaquetas circulan desagregadas. Ante la rotura vascular queda visible la capa basal que contiene colágeno, el cual induce la agregación de las plaquetas que se adhieran al colágeno libre. Esta adhesión es el principio de una serie de reacciones fisiológicas en el interior de plaquetas. Fase sanguínea o coagulación. Consiste en la transformación del fibrinógeno en fibrina. Para que esto ocurra, se necesitan unas reacciones previas que son reacciones enzimáticas. Estas proteínas son parte de los factores de coagulación. Las mayores son proteínas circulares, otras están en el interior de la plaqueta, adheridas al tejido. La coagulación sanguínea es un proceso fisiológico en el que la sangre pierde su fluidez líquida y se transforma, a través de diversas reacciones, en una masa sólida llamada coágulo. Su finalidad es impedir, o en su caso, disminuir la pérdida de sangre ante un traumatismo o daño en los vasos sanguíneos. En general, la coagulación es una de las etapas de la hemostasia, la cual comienza con la llamada hemostasia primaria, en la que se produce la vasoconstricción, la adhesión, activación y agregación plaquetaria, seguida de la hemostasia secundaria, que consiste en la formación del coágulo a través de la vía extrínseca o intrínseca, y que culmina en la vía común, con la conversión del fibrinógeno en fibrina. Finalmente, el proceso termina con la fibrinólisis, es decir, la disolución del coágulo. Por otro lado, existen diversos estados patológicos que alteran el tiempo normal de coagulación, lo que puede originar hemorragias prolongadas que pueden llevar a la muerte. Entre los más comunes destacan los siguientes. Hemofilia. Es un trastorno hematológico ligado al cromosoma X, en el que los hombres desarrollan la enfermedad y las mujeres se vuelven portadoras de la misma. La hemofilia A se produce por una deficiencia del factor 8, el tipo B por una deficiencia del factor 9 y el tipo C por una deficiencia del factor 11. Enfermedad de von Willebrand. Es el trastorno hemorrágico hereditario más común. Se caracteriza por una deficiencia del factor de von Willebrand,
o de formas anormales de este en el torrente sanguíneo. Deficiencia de factores de la coagulación. Existen trastornos en los que uno o más factores de coagulación no están en la sangre, se encuentran en pequeñas cantidades o no funcionan adecuadamente. Síndromes purpúricos. Son un grupo de enfermedades que provocan la formación de coágulos alrededor del cuerpo y que producen un recuento plaquetario bajo. Sobresalen la púrpura trombocitopénica trombótica, la púrpura trombocitopénica idiopática y la enfermedad de Glanzmann. Coagulación intravascular diseminada. Es un proceso patológico que produce la formación excesiva de trombina y que induce el consumo de factores de coagulación y de plaquetas en la sangre. Deficiencia congénita de la proteína C. Trastorno en el que existe una falta de la proteína C en la sangre, la cual es una biomolécula que ayuda a prevenir los coágulos. Déficits congénitos del fibrinógeno. Son un grupo de trastornos hemorrágicos provocados por un problema con el factor 1 de la coagulación, como afibrinogenemia, hipofibrinogenemia y disfibrinogenemia. Debido a ello, la reacción de coagulación se interrumpe prematuramente y el coágulo sanguíneo no se forma. Ya, ¿por qué le había explicado y le había dicho que ese taller iba a ser un poco diferente? Porque acá yo les voy a poner unas preguntas que yo quiero que ustedes contesten. Recuerden que ya la próxima sesión de taller yo les voy a entregar, o sea, me tienen que entregar la guía de taller. Yo en su ambiente de aprendizaje les subí la guía de taller con diferentes preguntas que tenían que ir respondiendo a medida que vayamos haciendo el taller, ¿verdad? En teoría, si ustedes fueron responsables, taller que había, antes de ponerle play al video, ustedes veían la guía, las preguntas de taller y le iban respondiendo. Estas preguntitas que van a ver a continuación las tienen que sumar a esas preguntas de las guías de taller anteriores. Las guías de taller creo que llegan hasta RCP, por tanto estas preguntas las tienen que sumar. La guía de taller está en formato Word, por tanto después de esa última guía de RCP con las preguntas y los monos y todo el asunto, quiero que pongan las preguntas que van a ver a continuación y me las respondan. Vamos a ver, les voy a dar... Ya, entonces les voy a dar unos 10 segundos para que vean las preguntas, las anoten. Estas son las otras preguntitas que también tienen que anotar ahí mismo. Entonces, como les dije, tienen que mandarme esas preguntitas junto con la guía de taller de la próxima semana. Vamos a hablar un poquito. En la clase teórica yo les voy a presentar en detalle todas las enfermedades que pueden afectar a la clínica odontológica. También vamos a ver cómo tratar cada una de estas enfermedades y por qué estamos viendo esto en el box dental. Porque recuerden que eventualmente podemos ver a un paciente que tenga alguna de estas enfermedades y por ende tenemos que saber cómo tratarlo. Una de estas enfermedades, y la más importante, la enfermedad de von Willebrand. ¿Se acuerdan cuando les dije que lo primero todo partía con este factor von Willebrand que les saludaba las plaquetas y las hacía unirse para formar la hemostasia primaria? Ya, hay una enfermedad relacionada a este factor. La enfermedad de von Willebrand es un trastorno hemorrágico de la vida que es una enfermedad que afecta la coagulación y afecta a que las personas tienen un bajo nivel de este factor von Willebrand que está entre medio del colágeno en las paredes de los vasos. Por ende, cuando las personas se cortan, es más probable que empiecen a sangrar mucho, porque no se van a ir agregando las plaquetas, porque como hay muy pocos factores von Willebrand entre medio de la hebra, no lo van a detectar las plaquetas, por lo tanto la gente va a sangrar. La mayoría de las personas nace con esta enfermedad y es generalmente hereditaria, pero no siempre es tan clara como todas las otras enfermedades que vamos a ver. Por lo tanto,
generalmente esta enfermedad, bueno, no tiene cura porque es una enfermedad genética y hereditaria, pero si la persona sabe que la tiene, es mucho más fácil y podemos saber cómo tratarla de mejor manera. Pero, ¿qué va a producir esta enfermedad de von Willebrand? Como les decía, es debido a la falta de este factor von Willebrand y va a hacer que la gente sangre mucho más. Este que ustedes ven acá es la cascada de la coagulación. Yo sé que la van a ver y van a encontrar que es chino esta cuestión. ¿Qué son estos números? ¿Qué son estas cosas? Pero lo que quiero que sepan es que todos estos son números romanos, ¿ya? No es que sean números chinos. Este es el factor, estas son todas proteínas que actúan en la cascada de la coagulación. El viernes les voy a explicar en detalle esta cascada completa. Pero si se fijan, lo último en lo que termina es en fibrinógeno que se transforma en fibrina. Y esta es la fibrina que va a hacer que este coágulo que le había hablado son como estas cadenitas que van a ayudar a que este coágulo sea mucho más estable. Todas estas son proteínas. ¿Cómo se leen estas cosas? Por ejemplo, yo le había dicho que teníamos dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca se va a activar con con el factor 7. Y el factor 7 se activa gracias al factor von Willebrand. Y va a hacer que este factor 7, que es el que vemos aquí arriba, va a activar con el factor tisular, que es el factor von Willebrand, y nos va a activar a la proteína número 10. ¿Por qué hay algunos números que van cambiando? Porque el 10 es la proteína que va a estar solita y después se va a transformar en la 10 activada. Por eso es que después aparece con una A. Aquí veamos la vía intrínseca. Partimos todo con el factor 12. El factor 12 se activa cuando las plaquetas empiezan aquí a descubrir esta irregularidad en las paredes. Las plaquetas van a activar a este factor 12 y se va a transformar en factor 12 activado. El factor 12 activado a su vez va a activar y va a hacer que el factor 11 se transforme en 11 activado. Y así sucesivamente y se van a ir activando todo en forma de cascada. Por eso es que se llama cascada de la coagulación. Y van a terminar aquí en el fibrinógeno que se transforma en fibrina. Como les decía, el viernes en la clase teórica vamos a ver esto en mucho más detalle para que lo aprendan mejor. Igual aquí hay unos videitos que yo les voy a dejar para que los vean y los estudien por si quieren saber antes de todo esto. Este videito que está acá va a explicar en detalle la cascada de la coagulación y cómo interactúa cada uno de los factores con el otro. Es un video bien complicado en el tema de que hay hartas cosas que me imagino que no se manejan muy bien. Yo sé que igual todo esto lo pasaron en cuarto medio, en biología, pero es un video un tanto enredado. Yo quiero que lo vean igual, de todas maneras, y los voy a dejar aquí a continuación, pero no se estresen si no lo entienden a la primera. Eso es lo que va el mensaje. Es como este trabalengua, que son los factores de todas estas cosas. Pero, como les digo, no se estresen si no lo entienden al principio. Véanlo y después, si les quedan muchas dudas, el viernes yo les voy a explicar con mayor detalle todo lo que tienen que saber y cuáles son los puntos claves de la cascada de la coagulación. También vamos a hablar y vamos a ver de cuáles son los medicamentos que toman estas personas que tienen problemas a la coagulación. Por eso quiero que empiecen a aprenderse estos nombres: heparina, acenocumarol, warfarina, sumado al ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. Quiero que para el viernes o para cuando tengamos la clase teórica, ustedes hayan estudiado y sepan más o menos qué son cada una de estos medicamentos que están aquí y para qué se usan normalmente. La idea de esto, y porque les comentaba que iba a ser un taller diferente, porque es un taller más autodidacta. Ustedes tienen que empezar a buscar información y empezar a ver todo. Entonces. Y para finalizar y para que se motiven un poquito, la próxima sesión me tienen que entregar la guía de taller. La guía de taller equivale al 20%.
Y también la próxima sesión les voy a explicar sobre la prueba práctica, que vale el 30%. O sea, aquí ya solamente con la guía de taller y la prueba práctica ya van a tener el 50% del ramo completo. Así que es súper importante que le pongan empeño y que se la jueguen, porque vamos a ver en detalle. Para adelantarle un poco, bueno, la guía de taller va a consistir en las que ya les sumé más la clase hoy día, que tienen que sumar las preguntitas que aparecían en el Power. Y la prueba práctica va a constar de un video que ustedes van a tener que hacer. La próxima semana, cuando me entreguen la guía de taller y veamos todo, yo les voy a explicar en detalle qué es lo que tienen que hacer en el video, porque van a tener una semana para hacerlo. Y de esa forma yo les voy a mostrar la pauta y ustedes van a tener la semanita para armar su video de la forma más creativa que ustedes quieran. Y eso, ojalá les haya servido y estoy aquí conectado respondiendo sus dudas. Que estén bien.